Espiritismo. En los últimos años, el número de personas involucradas en el espiritismo ha ascendido a cientos de millones. Quienes creen en ello profesan religiones muy diversas: brujería, paganismo, vudú, ideología, nueva era. Todas enseñan que se puede acceder a los muertos por varios medios. La teosofía y las religiones orientales aportan un halo venerable sobre algo que no más que la influencia de los demonios en los fenómenos psíquicos. Ahora, más que nunca, la influencia de dichos intentos de comunicación con los muertos impregna la cultura moderna. La gente ha adoptado un tipo de cristianismo de secta oriental ligeramente rociado de terminología bíblica. Uno de los mejores ejemplos de eso es el doctor Marcus Bach, el famoso teólogo liberal que puso en marcha en los 70, 60 una investigación de los fenómenos psíquicos. Dicha investigación estaba motivada en principio por el escepticismo. Bach asistió a muchas sesiones de espiritismo durante su minuciosa exploración de los fenómenos ocultistas con la intención de examinarlos bajo las más ejecutivas condiciones de análisis. El escéptico por antonomasia, Bach examinó todas las experiencias. Si parecían trompetas flotando, movía sus manos por encima, por debajo y alrededor de ellas. Si se producía una materialización de un fantasma, él lo tocaba. Una noche, mientras se preparaba para abandonar una sesión, le ocurrió algo único. Estaba yo realizando anotaciones mentales cada minuto de todo lo que estaba pasando. El revolteo y bamboleo de los espíritus, el ritmo de vida, como el movimiento de las mareas, al menos cuatro voces susurrantes, hablando a la vez, agitadas, surgidas a persuadirme. De repente la constelación de espíritus se derritió durante un largo y quieto momento, no pasó nada. Entonces salió del suelo un efluvio ectoplásmico como un remolino que tomó enseguida la forma de una joven. Antes que la figura se acabara de forma, habló: Mark, querido Mark, querido Mark, querido. Que me conoces bien me llama Mark. Que me conoce mejor me llaman Mark. Querido, así que supe que debía ser un espíritu familiar. Me levanté y me acerqué aproximadamente un metro. Sí, dije: ¿quién eres? ¿No me conoces?, dijo con un tono de decepción en la respuesta. No la conocía, no tenía idea de quién podría ser. Había demasiado absorto como para pensar en un contacto personal con los espíritus. Tampoco me propuse ofrecer ningún indicio de quién pensaba yo que podía representar. Sin pista decidí: no te conozco, ¿quién eres? Paula, llegó la respuesta. El nombre y la suavidad con que lo pronunció me hicieron revivir de repente un drama ya olvidado. 20 años atrás mi hermana Paula había muerto a los 23 años de edad. Su hija Janet había fallecido poco antes. Esas muertes se encontraban entre las ondas apenas de nuestra familia, pero el tiempo y los viajes reducen el pasado al olvido. Ningún medio ni espíritu había sacado ese nombre de mi mente, puesto que yo no estaba pensando en Paula. No había pensado en ella en ningún momento de la sesión. Miré de cerca la presencia ante mí. ¿Qué aspecto tengo?, preguntó. Se te ve muy bien, contesté. Y mi altura, susurró. ¿Crees que debería ser más alta? No, tiene la altura que recuerdo. ¿Querés hacerlo bien?, dijo con seriedad. Tengo buen aspecto, sí, le aseguré. Y recordé que una teoría de la materialización dice que el espíritu toma el ectoplasma y lo moldea conforme a la forma humana con que se vestía en la tierra. ¿Te parecía a Pablo esta forma y esos rasgos? Debo admitir que sí. La figura era reconocible y convincente. Era como una fachada, un cuerpo plano y bidimensional con mangas que parecían de una oscura película entre blanca y gris. El rostro, aunque con aspecto de máscara, era increíblemente evocador. Había una ilusión de larga cabellera rubia. No puedo decir si era o no la voz de Paula. Después de 20 años no podría recordar. Sin embargo,
En ese preciso instante era Pablo que regresaba. ¿Pero por qué no iba a ser ella? Preguntaba allá en pie. Los espiritistas de Chesterfield sabían que yo iba a venir. Sí, como algunos dicen, tienen un bien montado sistema de espionaje. Podían haber investigado sin problemas a mi familia y haber obtenido la descripción de Paula si se trataba de alguien disfrazado, actuado o una marioneta con la voz de un ventríloco es natural. Que la organizaran para representar a Paula. Este pensamiento me contuvo más que la presencia. Deseaba poder convencerme de alguna manera el impulso para alargar la mano y tocar a la figura más fuerte. Me acerqué y me desplacé con cuidado a un lado para que la luz roja diese sobre el rostro del espíritu más directamente, dándonos como a un metro. Pablo estaba hablando acerca de la vida del mundo de los espíritus. Yo le hacía preguntas atropelladamente. ¿Has visto a Jesucristo? ¿Cómo es el cielo? El factor tiempo. Puede estar en todas partes a la vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? Se usan términos como metodista, reformado, presbiteriano, católico. Su voz parecía reír. A todas las preguntas respondía no, no, excepto a la cuestión sobre el cielo. Era como hablar con alguien vivo en secreto, clandestinamente. Sabiendo que el tiempo se agotaba, sus rasgos parecían declararse. Tal vez eran triñuelas de mi mente. Entonces me vino un pensamiento. Pablo, le dije, ¿recuerdas el catecismo que aprendimos en casa? Por supuesto. Pablo, ¿recuerda la primera pregunta del catecismo? La recuerdo. ¿Cuál era? Pregunté casi con miedo. ¿Cuál es tu principal consuelo en la vida y en la muerte? Llegó al fin la respuesta. ¿Y qué más le urgí? Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco. Entonces se interrumpió. Aquí donde estamos, la palabra tiene un significado aún mayor. Entonces rápidamente, sin pestañear, me dijo que servir a Dios significa desarrollarse personalmente. La vida en plan espiritual es un desarrollo como cuando se rompe una crisálida, como el ascenso de una espiral, como el crecimiento del sentimiento moral hacia los cielos más y más altos. Varias veces se interrumpió para decir, ¿entiendes? Está claro, como si sintiera que su mensaje era vital, consciente a todo, concerniente a todo. La muerte, insistía ella, no era un resultado violento del pecado, no tenía aguijón, no era amiga ni enemiga. Era parte del propósito divino, un propósito sin principio ni fin. El susurro se fue debilitando. No puedo quedarme más tiempo. Tengo que irme ya. Pablo, una cosa más. ¿Puedes abrazarme? Voy a darte un beso, dijo. Acércate. Acércate tú a mí. Yo quería que se acercara a la luz roja, lo hizo. Había poco más de un palmo de distancia entre nosotros. Su cara era luminosa, parecía transparente y sin relieve. Me incliné y bajé la cabeza. La textura de los brazos del ectoplasma, semejante a una telaraña, rodeó mi cuello. Algo suave como de blonda rozó mi frente. Entonces Paula se desvaneció en el suelo al parecer. Regresé a mi butaca y me senté. La sesión había terminado. Marcus Bach inició como escéptico su estudio del espiritismo. Acabó siendo un converso de esa realidad. Nos presentó un gran servicio al ir allá donde ni un cristiano debía aventurarse. La guardia de los demonios y regresar con algo muy revelador. La muerte no es un resultado violento del pecado. No tiene aguijón, no es amiga ni enemiga. Esta información contradice directamente lo que dice la revelación divina. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. El apóstol Pablo enseñó justo lo contrario a lo que dijo el fantasmagórico visitante del doctor Bach. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Cuando el espiritismo crece sin medida y se pueden encontrar los horóscopos de periódicos y revistas de todo el mundo, cuando los cursos de brujería y paganismo son fácilmente accesibles en las universidades, cuando los libros de autoayuda que enseñan hechizos y cartomancia a niños y adultos se pueden encontrar en la tienda de la esquina, entonces la iglesia tiene que despertar al hecho de que el reino del ocultismo es real y poderoso y tiene la mirada puesta en las almas de los hombres.